nos ponemos de pie para orar, para darle la bienvenida al culto. Amado Dios, delante de tu presencia, Padre, venimos para disponer nuestro corazón, para disponer nuestras vidas, Padre. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, en esta fiesta especial, amado Dios. Esta fiesta, Señor, que la venimos a ofrecer en agradecimiento por todas las cosas que tú nos has dado, Señor. Porque tú no has permitido, amado Dios, que nosotros veamos escasez. No has permitido, Padre amado, que nosotros veamos necesidad, sino que en todo nos has suplido, Padre. En todo nos has bendecido, Señor. Por eso hoy venimos en agradecimiento, Padre Celestial, a traer esos primeros frutos, amado Dios, de todo aquello con lo que tú nos has bendecido, Señor. De todo aquello que tú nos has dado. La Escritura dice que tuya es la tierra y toda su plenitud, Señor. Por eso hoy venimos delante de tu presencia a traer un poco de lo que tú nos has dado, Señor. Venimos en agradecimiento delante de tu presencia, amado Dios. Hoy es un día especial. Hoy es el día de Shavuot, Señor. Hoy es un día, amado Dios, en que no solamente celebramos, Señor, y venimos en agradecimiento a traer esos primeros frutos de lo que tú nos das, sino que venimos a darte gracias por la entrega de tu Torah, Señor, por la entrega de tus mandamientos, por la entrega de los mandamientos a tu pueblo, Padre mío, porque tú los escribiste en nuestro corazón y hoy somos primicias para ti, Señor. Padre, la Escritura dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí está tu Espíritu, ahí está tu presencia, amado Dios. Y yo sé que tu presencia está delante de nosotros hoy. Tu Espíritu Santo está hoy aquí, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos gracias. Hoy yo me quito para que sea el Espíritu de Dios hablándoles a través de mis labios, hablándoles a través de mi corazón, Señor. Hoy estamos aquí en reverencia a esta celebración, a esta convocación, a esta solemnidad en donde venimos a reunirnos contigo, amado Dios, en donde acudimos al llamado que tú nos haces, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Bueno, entonces hoy es un día especial. ¿Por qué hoy es un día especial? Porque hoy es la celebración del Shavuot, o de la convocación, o de la solemnidad que el Señor ordenó en Levítico 23, y que es le damos gracias al Señor, o traemos delante de su presencia lo primero de nuestras cosechas, lo primero de los frutos. Sabemos que hoy no sembramos, ¿sí? Hoy no vivimos de la agricultura, sino que cada uno vive de su trabajo, ¿sí? Cada uno vive de las cosas que el Señor ha puesto en sus manos, sea de la manera que sea, a través de un trabajo, a través de una pensión, pero bueno, sea como sea, es lo que Dios nos ha dado, porque como yo lo decía en la oración, toda la tierra y su plenitud son del Señor. Y por cuanto toda la tierra y su plenitud son del Señor, en agradecimiento venimos a traer esos primeros frutos. Amén. Amén. Entonces hoy le damos gracias al Señor, y en honor a eso yo quiero introducirles un poco en qué consiste la solemnidad de Shavuot, o lo que nosotros llamamos la fiesta de Pentecostés. Cuando yo les hablo a ustedes del Shavuot o de la fiesta de Pentecostés, ¿ustedes con qué lo asocian? ¿Sí? ¿Con qué lo asocian ustedes? Con el Shabbat. ¿Y por qué con la fiesta de las primicias? Porque se da lo primero de la cosecha, el primer fruto de la cosecha, lo primero del rebaño. O sea, realmente la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés
es una extensión de la fiesta de las primicias. ¿Cómo así? Porque es que en la fiesta de las primicias usted da lo primero que produce la tierra, o lo que llamaban el pueblo hebreo, las gavillas, que eran las primeras espiguitas que producía la tierra. Pero dice la palabra de Dios que 50 días después ya estamos hablando de los primeros frutos o la primera cosecha que la tierra produce, ¿sí? O sea, todo, las fiestas del Señor, las santas convocaciones, las solemnidades que Él le enseñaba al pueblo, estaban basados en un calendario agrícola, ¿sí? Entonces, por eso las primicias tenían que ver también con la fiesta de Shavuot, o la fiesta de Pentecostés. Amén. Entonces mire que todo está basado en lo mismo. Por eso las 4 primeras fiestas, escuchen lo que yo les voy a explicar. Las 4 primeras fiestas eran llamadas la lluvia temprana, ¿sí? O las fiestas de primavera. Y las fiestas siguientes, que son la fiesta de las trompetas, el día de Tishri, o el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos, o de las enramadas, eran asociadas con la lluvia tardía, ¿sí? Nosotros estamos viviendo el tiempo en que estamos experimentando, o estamos a la espera de lo que nosotros llamamos la lluvia tardía. No sé si de pronto cuando iniciamos en el cristianismo nos hablaban de una lluvia tardía y era asociada con el Espíritu Santo. Es por eso, porque las 4 primeras fiestas ya tuvieron cumplimiento. ¿Cuáles son las fiestas que faltan? ¿Sí? Porque ustedes saben que proféticamente todas las fiestas van a tener un cumplimiento, ¿sí? Y van a tener un cumplimiento en la persona del Mesías o en la persona de Yeshua. Ustedes saben que Él cumplió la primera fiesta, que fue la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que lleva implícita la fiesta de la Pascua o la fiesta de Pesaj. Se cumplió la fiesta de las primicias, y en el día de Pentecostés o de Shavuot, que fue derramado el Espíritu Santo, se cumplió esa fiesta. Ahora estamos esperando el cumplimiento de las otras fiestas, y ustedes saben que al sonar de la última trompeta, nosotros debemos ser recogidos o arrebatados. Amén. Entonces ese es como el contexto de la fiesta de Shavuot, ¿sí? Pero usted me dirá, porque digamos, si observamos la tradición, en la fiesta de Shavuot fue el día en que el Señor le entregó la Torá o los mandamientos al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces cuando nosotros miramos, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel celebraba la fiesta de Shavuot, era simplemente que lo que recogía el campesino de la tierra, lo primero iba y lo mecía delante del sacerdote y lo entregaba al sacerdote. Pero ¿cuál es la conexión de eso con la entrega de la Torá? ¿Con qué tiene que ver eso con la entrega de la Torá? Sí, porque hablamos de una fiesta agrícola, pero ¿cuál es la conexión de esa fiesta agrícola con la entrega de la Torá al pueblo de Israel? ¿Sí? Entonces vamos a Éxodo 19:1. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió al Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel,
Ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si en obediencia obedecen a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi posesión especial sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y ustedes serán un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces esa es la conexión. ¿Por qué? Porque el mes tercero, ¿cuál era? El mes tercero, usted sabe que normalmente si hacemos el comparativo entre el calendario que nosotros manejamos y el calendario hebreo, el tercer mes vendría siendo junio. Y normalmente haciendo el comparativo, los primeros días de junio era que tenían ellos la fiesta de Shavuot. Sí, porque era a los 50 días. Amén. Era a los 50 días después de la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que cuando celebraron ellos la Pascua, ellos la celebraron el día 14 del primer mes después de haber salido de Egipto. Entonces ahora, en el tercer mes, exactamente a los 50 días, Moisés les está anunciando de que Dios le va a entregar los mandamientos. ¿Sí? Entonces mire que es la única fiesta, o es la única solemnidad, o la única convocación en la que Dios le hace, la que tiene que ver la entrega de la Torá con una solemnidad, y es con la solemnidad de Shavuot. Amén. Dice la tradición que cuando Dios le estaba entregando los mandamientos al pueblo de Israel, ¿sí? Habían 70 ángeles. Cuando Dios pronunciaba cada uno de los 10 mandamientos, habían 70 ángeles traduciendo los mandamientos en cada uno de los 70 idiomas. Por eso es que dicen que cuando Dios promulgó la Torá o promulgó los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, esos 10 mandamientos se escucharon en 70 idiomas. Amén. En 70 idiomas. ¿Sí? Digamos, cuando Dios decía, hablaba del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en chino, en arameo, en sirio, bueno, en todos los idiomas que hay, se escuchó la Torá. Pero ¿quiénes fueron los únicos que acudieron al llamado de Dios? Los hebreos. Amén. Entonces, el pueblo de Dios siempre se ha caracterizado, ¿por qué? Porque escucha la voz de Dios, escucha la voz de Yahweh. Porque a todos se le hizo el llamado, pero solamente un pueblo respondió al llamado. Amén. Y mire que esto tiene que ver mucho, esta conexión, mire que ahí es donde está la conexión. Muchas veces nosotros decimos, no, es que Pentecostés inició, ¿en qué día? Inició después de la venida del Espíritu Santo. Pero realmente el Espíritu Santo viene en cumplimiento a algo que sucedió en el pasado. Así como la Torá fue promulgada en 70 idiomas, cuando vino el Espíritu Santo, ¿en cuántas lenguas hablaron los apóstoles? Mire que ahí la palabra de Dios, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando usted va al libro de los Hechos, que ellos hablaban en todos los idiomas, y en todos los idiomas fueron escuchados. ¿Sí ve la conexión? Amén. Entonces tenemos la fiesta de las semanas, se llama la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas, y hay 3 cosas a destacar. Son los primeros frutos o la primera cosecha. ¿Sí? Tiene que ver con la entrega de la Torá y tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Dice que antiguamente el pueblo de Israel, cuando era el día de Shavuot o cuando se acercaba el día de Shavuot, ellos leían el libro de Ruth. ¿Y por qué ellos leían el libro de Ruth? ¿Quién ha leído el libro de Ruth? ¿Sí? Ustedes han visto que en el libro de Ruth está hablando de una mujer que ella era gentil, dejó su naturaleza gentil para ir a ser parte del pueblo de Israel o a ser parte del pueblo de los judíos. Resulta que cuando ella llega a Jerusalén, cuando ella llega ahí al pueblo judío, ella entra en la cosecha.
¿sí? Entonces ella entra en la cosecha y ella representa esos 50 días desde las primicias hasta los primeros frutos en donde ella está recogiendo la cosecha. Y miren que la cosecha tiene mucho que ver también con el arrebatamiento. Por eso es que Dios nos habla por eso fue que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús hablaba mucho de los frutos, hablaba mucho de que éramos buena tierra, hablaba mucho de que éramos cosecha, porque todas esas fiestas tienen un cumplimiento en nuestras vidas y tienen un cumplimiento en todo el plan profético que Dios tiene para nosotros. Por eso era que cuando Él hablaba del pueblo, hablaba en términos de trigo, hablaba en términos de frutos, hablaba en términos de cosecha. ¿Para qué? Para que desde la perspectiva que tenía el pueblo de Israel en ese momento, de lo que eran las solemnidades de Dios y una cosecha, ellos pudieran tener la visual de que Dios les estaba hablando. Amén. Yo quiero que vamos a Levítico 23. Ahora sí vamos a mirar qué es lo que dice la fiesta. ¿Amén? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Cuál es el ordenamiento para la fiesta de Shavuot? Levítico 23, 15. Dice así la palabra de Dios: y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Quién me puede decir cuándo se ofreció o cuándo se ofrece la primera gavilla mecida? Esa es la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias es en el día primero, después del Shabbat, que sigue a la Pascua. O sea que si, por ejemplo, en este año la fiesta de la Pascua, ¿qué día fue? Entre la tarde del 8 de abril y la tarde del 9 de abril. Entonces, ¿cuál era el siguiente sábado? El siguiente sábado caía como el 11, o el día de reposo. El día siguiente o el día primero era el día de las primicias. Entonces, a partir de ahí tú cuentas 50 días. Por eso es que sabemos que hoy es día de Shavuot, porque hoy se cumple exactamente el día 50 después del día de las primicias, que es lo que está hablando la palabra de Dios aquí. Dice: y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Y cuánto son 7 semanas? 49 días. O sea, al día siguiente serían exactamente los 50 días. Dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarás 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Yahweh. De tus habitaciones traerás 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Yahweh. Y ofrecerás con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Yahweh, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Ofrecerás además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa separada para el sacerdote. Y convocarás en este mismo día apartada convocación, ningún trabajo de siervos harás, estatuto perpetuo en donde quiera que habites por sus generaciones. Por eso lo celebramos, ¿sí ve? Porque dice que donde quiera que nosotros habitemos, este será un mandamiento perpetuo. Usted sabe que nosotros somos la casa de Israel y en este momento estamos en la dispersión, pero el mandamiento que dice que donde tú y yo estemos debemos celebrar. Amén. Dice: cuando segaran la mies de su tierra, no segarán hasta el último rincón de ella,
ni espigarás tu siega para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Yahweh tu Dios. Mire que había un mandamiento adicional. ¿Cuál era? Que ellos podían cegar la tierra, pero ellos no podían cegar hasta el último rincón de la hectárea donde tenían sembrado. ¿Por qué? Porque eso que quedaba en los últimos rincones, o eso que quedaba de sobrante, era para que los pobres comieran, para que los extranjeros comieran. Pero mire, observe una cosa que, digamos, aquí en la palabra de Dios no se establece un límite de lo que ellos deberían dejar para que los pobres cosecharan. ¿Por qué? ¿Eso qué nos está hablando? Eso nos está hablando de que si no hay una medida que Dios nos está ordenando, es porque nos lo deja a nuestro propio corazón o lo deja a nuestra propia bondad, para que nosotros determinemos cuánto le vamos a dar nosotros a los pobres, o cuánto de nuestro corazón nosotros vamos a dejar para las personas que tienen necesidad. Por eso era que el libro de Ruth era leído en día de Shavuot, porque realmente ella que era lo que estaba recogiendo. Ella estaba recogiendo esa parte que era dejada para los pobres. Y mire qué sucedió después de 50 días. ¿Qué sucedió después de 50 días de ella estar recogiendo la cosecha? Que digamos es Boaz, que era el dueño de la cosecha, él ve la actitud de Ruth. Él ve que era una buena mujer, que era generosa con su suegra, que había dejado su pueblo gentil para venir a habitar con Israel y se casó con ella. Usted y yo estamos esperando un casamiento. Dios nos está observando. Yeshua nos está observando, porque después de esto viene un arrebatamiento, viene un casamiento. La novia se está preparando. Mire cómo la historia de Ruth tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. Cómo la historia de Ruth tiene que ver con la misma historia del pueblo de Dios. Porque realmente nosotros estamos desposados con el Señor. En este momento el Señor está viendo si su novia es apta para el casamiento que viene, para las bodas del Cordero. Amén. Vamos a Éxodo 24. Mire lo que dice Éxodo 24. Que esto ya es el día de la entrega de la Torá. Dijo Yahweh a Moisés: sube ante Yahweh tú y Aarón, Nadab y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y adorarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Yahweh, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: todas las palabras que Yahweh ha dicho, haremos. Y escribió Moisés todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 mojones según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el rollo del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: todas las cosas que Yahweh ha dicho haremos y escucharemos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con ustedes sobre todas estas palabras. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como suelo de piedra de zafiro, a los cielos en brillante pureza. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Elohim y comieron y bebieron. Entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la Torá y mandatos que he escrito para instruirlos. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Elohim. Amén.
¿Cuál es la conexión que tiene la Torá o la entrega de la Torá? Que usted ya sabe que fue el mismo día que ellos celebraban la fiesta de Shavuot, pero ¿qué tiene que ver eso con la cosecha del grano, con los primeros frutos? Tiene que ver mucho, porque mire que cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, ellos la recibieron en tablas de piedra. Ellos recibieron la Torá en tablas de piedra, pero ellos no pudieron cumplirla por la dureza de su corazón. Ellos no la pudieron cumplir, a pesar de que Dios les entregó a ellos sus mandamientos, esperando de que cuando Él le entregara sus mandamientos, ellos iban a producir frutos de arrepentimiento. Porque ¿qué debe producir la ley de Dios? ¿Qué debe producir los mandamientos de Dios en tu vida? Arrepentimiento y luego frutos para vivir una vida santa. Pero resulta que esta primera entrega de la Torá, ¿y por qué le digo la primera entrega? Porque vamos a ver que hay una segunda entrega de la Torá, donde es el mismo Espíritu Santo viniendo a nuestro corazón y permitiendo que ahora sí tú y yo produzcamos frutos. Mire que nos está hablando, ¿cuál es la conexión? La conexión es que lo uno y lo otro nos hablan de unos frutos. Cuando hablamos de Shavuot en términos de agricultura, ¿qué es lo que viene a traerle al sacerdote el agricultor? Viene a traerle esos primeros frutos. Cuando tú y yo recibimos la Torá en el corazón, o cuando recibimos la Torá de Yahweh, ¿qué es lo que espera ese sumo sacerdote que es Yeshua? Que tú y yo le traigamos los frutos de lo que Él nos entregó. Por eso la palabra es asociada con una semilla. ¿Sí se acuerdan de la parábola de la semilla? Un sembrador salió a sembrar, entonces la semilla fue regada y una semilla cayó en pedregales, otra cayó en el camino, otra cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos. Entonces mire lo que es la palabra. La palabra es una semilla que Dios siembra en tu corazón y el mío, esperando que esa semilla produzca un fruto. Y ahí es donde tú y yo debemos decirle al Señor, Señor, mira, estos son los frutos que yo como hombre o como mujer de Dios he producido. ¿Sí vieron la conexión que hay? Realmente esa es la conexión que hay entre la entrega de la Torá y el día de Shavuot. Eso es que hay un pasaje muy particular. Busquemos, vamos a 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16. Y cuando ya la tengan me dicen amén. Perdón, leamos desde... Segunda de Corintios 3:6. Mire lo que dice, el cual asimismo nos hizo siervos competentes del nuevo pacto, cuya esencia no está en la letra, sino en su espíritu, porque la letra está muerta, mas el espíritu es quien la vivifica. Y si la dispensación que nos hace reos de muerte, grabado con letras en piedra, fue también con esplendor, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la brillantez del esplendor de su rostro, el cual habría de ser temporal, ¿cómo no será más bien con esplendor el servicio del Espíritu? Porque si la dispensación del servicio que ha demostrado nuestra culpabilidad y justo juicio fue con esplendor, mucho más abundará en esplendor el servicio de justificación que declararía el hombre no culpable. Mire que aquí está explicando por qué le llama a él a la primera entrega de la Torá el ministerio de muerte. Porque simplemente la ley o la Torá estaba escrita en piedra. ¿Sí? Pero cuando la Torá viene a tener efecto
o viene a tener frutos y tiene cumplimiento la fiesta de Shavuot en tu corazón y en el mío, cuando la misma Torá es escrita en el corazón. Entonces, cuando los mismos mandamientos de Dios, la misma palabra o la misma dabar, como dicen los hebreos, es escrita en nuestro corazón, esa palabra debe producir unos frutos. Por eso es que la palabra de Dios en muchos pasajes bíblicos dice que la tierra que no produce frutos está próxima a ser maldecida. Porque listo, si la palabra escrita o la palabra escrita en piedra no produjo frutos, la palabra escrita en el corazón sí debe producir frutos de arrepentimiento. Porque si la palabra escrita en tu corazón no produce frutos de arrepentimiento, esa tierra no sirve. No es tierra fértil. Amén. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está lo que yo les estoy diciendo? Allá Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré la restauración del pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y cuál fue el primer pacto que Dios hizo con ellos? Los mandamientos en piedra. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Entonces mire que aquí está hablando del ministerio del Espíritu Santo. Aquí ya se está pronunciando o se está anunciando una segunda entrega de la Torá. Pero esta segunda entrega de la Torá no sería a través de tablas de piedra, sino que sería el mismo Espíritu Santo escribiendo la Torá en nuestros corazones. Sí, esto tiene que ver mucho con Shavuot. Porque ¿para qué se te entregan los mandamientos? ¿O para qué se te siembra la semilla en el corazón? Para que produzca frutos para nuestro gran sacerdote que es Yeshua. Amén. Entonces mire que cuando hablamos de Shavuot, estamos hablando de algo muy especial, porque estamos hablando de arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, mire que realmente la promulgación o la médula espinal de la restauración del pacto fue anunciada por el profeta Jeremías, aquí en Jeremías 31:32. ¿Sí? ¿Por qué la médula espinal? Porque aquí ya se está hablando no de un pacto escrito en piedra, sino de un pacto o de unos mandamientos los cuales Dios desea escribir en nuestros corazones. ¿Sí? Y ahí, como yo les decía, de ahí es donde ya se desprende la parábola del sembrador. ¿Sí? Porque ¿cuál es el fin cuando Yeshua explica la parábola del sembrador? Que esa palabra o esos mandamientos que han sido sembrados en nuestro corazón tienen que producir un fruto. Mire que cuando hablamos de la buena tierra, ¿de qué se está hablando? Cuando se habla de la buena tierra, está diciendo que esa buena tierra va a producir al 30, al 60 y al 100. Y ve que está hablando de cosecha. Entonces todo esto tiene que ver con la cosecha. Por eso es que para usted y para mí, el día de Shavuot es muy importante, porque no es simplemente el día de venir a traer cosas, aunque también es importante, o de venir a traer unos alimentos, aunque también es muy importante, porque esto está hablando de cómo está tu corazón y qué frutos está produciendo tu corazón.
¿Cómo te das cuenta si una persona está produciendo frutos? Por su misericordia, por su bondad, por su capacidad de ayudar al que tiene necesidad. Con ese fin era que los campesinos o los agricultores venían a traer los primeros frutos, porque eso está hablando mucho de lo que hay en tu corazón. Porque cuando usted es capaz pasa lo mismo que con el diezmo. Cuando usted es capaz de desprenderse de aquello que te costó trabajo para venir a dárselo a alguien, o para venir a ponerlo delante de Dios, eso está hablando del estado de tu corazón. Está hablando de si hay avaricia, de si hay codicia, ¿sí? Dice la palabra de Dios que la avaricia es idolatría. Amén. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 2. Mire que en esta traducción dice así, dice: cuando llegó el día de la fiesta de la semana, usted sabe que la fiesta de las semanas es Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino de los cielos un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron figuras prolongadas de lenguajes como de fuego, repartiéndose y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones que practicaban justicia de todas las naciones bajo los cielos. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno, escuche lo que dice aquí, porque cada uno los oía hablar de acuerdo a la nación de procedencia en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje en el que hemos nacido? Judíos de partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: han bebido mucho mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y en verdad sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día de Yahweh grande y espantoso. Y todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo. Y escuchen lo que dice el 22. Varones israelíes, escuchen estas palabras. ¿Cómo les llama él? Varones israelíes. Pero ¿de dónde había gente? De todas las naciones. O sea, si nos remitimos a ese tiempo, todas esas naciones que yo les nombré eran el mundo conocido. Pero ¿qué estaba sucediendo allí? Lo que hemos visto en otras enseñanzas, que ya la casa de Israel
o lo que llamamos las 10 tribus, habían sido dispersas por todo el mundo conocido y estaban mezclados. Pero Pedro ya tenía el conocimiento de que esos eran la casa de Israel mezclada en el mundo. Cuando Dios hizo la primera vez la promulgación de la Torá, de los 10 mandamientos, donde la Torá fue promulgada por Dios en 70 idiomas, no escuchó sino Israel. Pero ya Dios aquí está cumpliendo un propósito que no se cumplió en la primera entrega de la Torá. ¿Y sabe cuál es? Que la ley dispersar a las 10 tribus en todo el mundo le dio la oportunidad al mundo entero de escuchar la palabra de Dios. O sea, lo que no tuvo cumplimiento en ese entonces, estaba teniendo cumplimiento en el ministerio del Espíritu. Entonces mire que los apóstoles en ese momento, ellos no hablaron en lenguas angélicas, aunque podían haber hablado en lenguas angélicas, pero el propósito de ese momento, ¿cuál es? Que todo el mundo escuchara el mensaje de Dios, traído directamente del Espíritu Santo. Porque ellos lo oían hablar cada uno en su idioma. Haga de cuenta que en este momento cae aquí el Espíritu Santo y yo empiezo a hablar en chino, en arameo, en griego, y aquí hay gente de todo el mundo, pues todo el mundo va a escuchar lo que Dios quiere hablar. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. O sea, en ese momento los apóstoles no empezaron rabasaca, sino que hablaban era en idiomas. Ellos hablaban era en idiomas para que todo el mundo conocido en ese momento pudiera escuchar el mensaje. Amén. Vamos a Juan 14, 15. Dice, si me aman, pongan por obra mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y esta generación presente no me verá más. Pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Mire que si usted, por ejemplo, usted se remite al Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que cuando Dios le entregó los mandamientos en piedra al pueblo, dice, esta era escritura escrita con el mismo dedo de Dios. ¿Sí? Pero cuando Jesús viene a la tierra, y los fariseos lo acusan a él de que por medio de Belzebú él hacía milagros y echaba fuera demonios. Él les dice a ellos, si yo echara los demonios a través de Belzebú, ¿por quiénes lo echan sus hijos? Pero si yo por el mismo dedo de Dios echo los demonios, entonces estoy haciendo la obra de Dios. ¿Qué les quiero decir yo con eso? Que cuando se está hablando del dedo de Dios, se está hablando del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces ahora el dedo de Dios, o lo que llamamos nosotros el Espíritu Santo o el Ruach, Él no viene a escribir, él no vino como vino antes a escribir los mandamientos en piedra, sino que Él viene a escribirlos en tu corazón. Esa es la diferencia del pacto anterior a este. O sea, la diferencia del pacto anterior a este no es como dicen muchos teólogos, que el Señor vino a abolir la ley. Él no vino a abolirla, por el contrario, Él vino a escribirla en el corazón. O sea que es una obra del Espíritu Santo mucho mayor a la anterior. ¿Sí? Mire que en el libro de los Hebreos que dice que todos los pactos son ratificados con sangre. Por eso yo al principio les cité Éxodo 24. ¿Y qué dice Éxodo 24? Que cuando ellos
que cuando ellos les fue leída la Torá, ¿qué hizo Moisés? Moisés cogió un tazón con la sangre del cordero cuando ellos decían así y lo roció con la sangre, porque esa sangre está simbolizando la sangre del cordero. ¿Con qué sellamos nosotros el nuevo pacto o con qué lo selló con nosotros el Señor? Con la sangre de Yeshua, que ya no era sangre de animales, ni era sangre de toros ni de becerros, sino que era la sangre misma de Dios. ¿Sí ve que es un pacto mucho más serio? Por eso mire lo que dice aquí. Vamos a 1 de Juan 5. Primera de Juan 5:6 dice: este es Yeshua Hamashiach, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que testifica, porque el Espíritu es verdad. Mire los tres elementos allí, por eso yo les citaba Éxodo 24. ¿Cuáles son los tres elementos? Los tres elementos son el agua, que simboliza la palabra, la sangre, que es la que sella el pacto, y ahora tenemos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos revela la verdad al corazón, o escribe la verdad en nuestros corazones. Amén. Esa es la diferencia. ¿Por qué es importante Chabot para nosotros? Porque es la última oportunidad, o es el plan de Dios perfecto para que tú y yo podamos producir frutos para Dios. ¿Por qué? Porque si el Espíritu no puede, el Espíritu Santo en este nuevo ministerio no puede producir en tu corazón frutos, no hay nada que hacer. Es el Espíritu Santo tratando con cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo tratando con ese corazón duro, con ese corazón que no se quiere arrepentir, con ese corazón que no se quiere volver a los mandamientos, a pesar de que el Espíritu está bregando con tu corazón, está bregando con tus emociones, con tus sentimientos, no hay un cambio. Entonces por eso Chabot es importante para nosotros, porque tú y yo debemos, a través de nuestro escuchar y hacer, ¿qué es lo que dice el Shema? ¿Qué dice el Shema? Oye Israel, porque Yahweh nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces debemos tener un oído presto para que nos podamos convertir en buena tierra. Porque por eso en el libro de Hebreos dice que si la tierra no produce el fruto que debe producir, está próxima a ser quemada y maldecida. Mire qué terrible. O sea que esta nueva dispensación o este nuevo ministerio del Espíritu es aún mucho más serio que el anterior. ¿Por qué? Porque del anterior, ¿qué se podía decir? Del anterior se podía decir, bueno, no, es que él está escrito en piedra y ellos no pueden obedecer. Les es imposible obedecer por su naturaleza carnal. Pero ahora es el mismo Espíritu Santo tratando con nosotros para que podamos producir frutos. Mire que todo habla en términos de cosecha, todo habla en términos de frutos. Y el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, paciencia, ¿sí lo ven? Y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y por qué por sus frutos los conoceréis? Porque si el Espíritu Santo ya ha tratado con una persona, y esa persona no tiene un cambio en su vida, es porque esa tierra no sirve. Amén. Entonces tú y yo estamos llamados a ser buena tierra para producir los frutos que Dios quiere que nosotros produzcamos. Porque esos frutos en el último día van a dar testimonio de nosotros como hijos de Dios. Amén. Esa es la importancia de Chabot. Vamos a Mateo 13:24.
Dice, les refirió otra alegoría diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró yuyo venenoso entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también el yuyo venenoso. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene yuyo venenoso? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar el yuyo venenoso arranquen también con ello el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recojan primero el yuyo venenoso y átenlo en manojos para quemarlo, pero recojan el trigo en mi granero. Si ve que todo habla en términos de trigo, habla en términos de cosecha, y viene una cosecha grande. Porque ¿cuál fue la primera cosecha? ¿O por qué tuvo cumplimiento? ¿Sí? ¿Por qué tuvo cumplimiento ya la fiesta de Pentecostés? Porque hubieron unos primeros frutos, que fueron esos primeros 120 que recibieron el Espíritu Santo. Pero viene una cosecha aún más grande cuando venga el arrebatamiento. Amén. Esos primeros frutos, ¿quiénes fueron? Esos 120 que recibieron el Espíritu Santo. Amén. Luego viene la explicación en el 36. Dice, entonces despedida la multitud, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la alegoría del yugo venenoso del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y el yuyo venenoso son los hijos del malo. El enemigo que lo sembró es Satanás. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca el yugo venenoso y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y apresarán de su reino a todos los que hacen que los demás se desvíen y vivan sin los preceptos de la Torá. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos que andan según la Torá resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene los oídos para oír, oiga y obedezca. ¿Sí ve? Que viene una cosecha aún mucho mayor. Mire que hablando en términos de cosecha, por eso a veces estos términos son difíciles de entender. Hablando en términos de cosecha, hablamos desde la perspectiva de nuestro corazón, como una tierra que produce frutos, pero también desde la perspectiva del mundo, como que viene una cosecha grande. Entonces, ¿quiénes son esos primeros frutos que van a ser ofrecidos al sumo sacerdote? Los hijos del reino. Usted ya sabe que hay una simiente de Dios y hay una simiente de Satanás. ¿Qué nos está diciendo la parábola del trigo y la cizaña? Que el diablo vino y sembró su semilla entre el huerto de Dios. Tremendo. O sea, en el huerto de Dios fue sembrada una semilla maligna. Por eso es que en este momento no sabemos cuáles son los frutos de esa cosecha o los hijos del reino y cuáles son los hijos del mal. ¿Y por qué en este momento no se distinguen? Porque mucha gente en su crecimiento espiritual, cuando está iniciando su crecimiento espiritual, no sabemos si es trigo o es cizaña. Eso lo sabremos solamente al final de los tiempos. Amén. Vamos a Deuteronomio 16, del 9 al 10. Mire cómo la fiesta de Shavuot se relaciona también con el arrebatamiento o con la preparación. 16:9.
Cuando ya la tengan me dicen, ¿no? Mire que aquí también habla de la fiesta de las semanas, dice, 7 semanas contarás desde que comenzará a meterse la hoja en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Dios, y de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieras, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Entonces mire lo que dice, 7 semanas contarás desde que comenzará a meterse la hoja en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, y harás la fiesta solemne de las semanas a Yahweh tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieras, según Yahweh tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu sierva, el levita, que habitará en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Miren lo tremendo, ¿no? Porque él está hablando de contar la semana. Acuérdense que en el libro de Ruth, que dice que Ruth estaba en la cuenta del Homer. O sea, ¿cuál es la cuenta del Homer? La cuenta del Homer son los 50 días antes de la fiesta o de la solemnidad. Entonces, por ejemplo, hoy es la fiesta de las primicias. Entonces, ¿cuándo inicia el conteo del Homer? Hoy. Entonces, primer conteo del Homer, o primer día de recogida de la cosecha, número 1. El segundo día, la cuenta del Homer número 2. Entonces ellos mecían el grano. Y esto era lo que estaba haciendo Ruth. Durante la cosecha o durante los días de la cuenta del Homer, ella estuvo recogiendo la cosecha que era para el huérfano o era para los pobres. Pero durante este tiempo ella demostró fidelidad a Boaz. Ella demostró fidelidad al pueblo de Israel. ¿Sí? Ella demostró fidelidad a la Torá. ¿Y qué resultó después del día número 50? Después del día número 50 que hubo un casamiento, una boda. Esto nos está hablando de cómo Dios nos está observando, porque viene una cosecha mucho mayor. ¿Cómo nos está observando Él como esa novia? ¿Cómo nos está observando Él como esa esposa? Entonces, ¿qué es lo que va a definir si tú y yo vamos a casarnos con Yeshua? Nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a hacer la voluntad de Dios y a producir frutos para el reino de los cielos. Esto es chavo. Mire que por eso es una de las solemnidades o de las convocaciones más importantes, porque está representando cómo tú permites que el Espíritu de Dios produzca los frutos que debe producir para tu vida. Amén. ¿Dónde está el arrebatamiento? Vamos a Apocalipsis 14:14. Mire cómo habla también de una cosecha. Dice, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube blanca uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz bien afilada. ¿Para qué es una hoz? Una hoz es para cegar, ¿sí? Y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega. Diga, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues el sembradío de la tierra está maduro. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada.
¿Quién era ese que estaba sentado sobre la nube? Era Yeshua. La palabra de Dios dice, he aquí que Él viene en las nubes y todo ojo lo verá. Pero ¿quiénes son los que van a ser cegados? ¿Quiénes son los que van a ser cegados? Los hijos del reino o la buena cosecha. Eso es lo que nos está narrando el Señor en la parábola del trigo y la cizaña. Que los hijos del reino van a ser cegados como esos primeros frutos que van a ser ofrecidos al Padre. O como esa cosecha que va a ser ofrecida al Padre. Pero eso depende en la manera en cómo tú hayas permitido que el Espíritu de Dios cambie tu corazón. O escriba sus leyes en tu corazón. Por eso es necesario que no nos dejemos engañar más. Es necesario que usted y yo dejemos de vivir una vida tibia. Es necesario que usted y yo dejemos de vivir una vida suave. Sáquese de la cabeza eso de que los mandamientos están abolidos. Antes, ahora con mayor razón, usted viva para obedecer a Dios. Usted viva para obedecer los mandamientos. Porque los mandamientos de Dios son vida. ¿Sí? Porque los mandamientos de Dios son los que permiten que tú produzcas frutos para el reino de los cielos. Y esto nos está hablando de Chabot. ¿Sí? Ahora, en cumplimiento a la solemnidad o a la fiesta que usted y yo hemos venido a celebrar el día de hoy, o hemos venido tú y yo a conmemorarla para obedecer a Dios, démosle gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. ¿Sí? Las que nos dio el año anterior y la que nos viene dando este año. Para eso es esta fiesta. Para que en agradecimiento tú y yo vengamos a traerle al Señor, vengamos delante de Él a ofrecerle lo mejor que Él nos ha dado. Si Él te dio trabajo, si nunca faltó el pan en tu mesa, de acuerdo a lo que haya en tu corazón, tú vienes a ofrecerle. Y no solamente venimos a ofrecerle cosas materiales, sino que venimos a agradecer. Lo mejor es que podamos ser agradecidos, porque todo lo que hay en tu mano y en la mía no es tuyo, es porque Dios le plació dártelo, es porque a Dios le plació ponerlo en tu mano. Entonces vamos a orar. Oración. Amado Dios, delante de tu presencia, Padre Celestial, hoy venimos gozosos, Rey de Reyes. Hoy venimos alegres delante de tu presencia, Rey de la Gloria. Hoy venimos conforme a lo que tú has puesto en nuestro corazón, agradeciéndote, Padre. Agradeciéndote por todas las cosas, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Por todas las cosas que tú has hecho en nuestros corazones, Rey de la Gloria. Hoy te damos gracias primeramente, Señor, porque nada ha faltado en nuestra mesa, porque nada ha faltado en nuestro granero, Señor, conforme a nuestras flaquezas, conforme a nuestras debilidades, conforme a nuestra naturaleza imperfecta, Señor. Hemos podido entender en este día que debemos darle el primer lugar al reino de Dios y su justicia, porque sabemos que todas las demás cosas vendrán por añadidura, porque tuya es la tierra y su plenitud, Señor. Y en agradecimiento, hoy simbólicamente, venimos a traer una palabra de agradecimiento, una palabra de bendición para ti, Señor, porque a pesar de que a muchas personas les ha faltado en su mesa, les ha faltado en su granero, Señor, con todo y nuestra imperfección, a ti te ha placido aún en tiempos difíciles bendecirnos. A ti te ha placido aún en tiempos oscuros para esta tierra, que son principio de dolores. Te ha placido que no nos falte nada, Señor. Pero también en medio de esta imperfección, tú has permitido, Señor de la Gloria, o hemos permitido que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para permitir esos frutos de arrepentimiento,
para permitir esos frutos espirituales que son para ti, Señor. Dice la Escritura que en el último día todo lo que nosotros hayamos construido será probado por el fuego, Señor. Y al ser probado por el fuego, tú mirarás si la obra que nosotros construimos es una obra espiritual, o era de nuestra propia fuerza, o era de nuestra propia sabiduría, o de nuestro propio entendimiento. Padre, cuántas gracias te damos, Señor. Cuánto te bendecimos, porque tu misericordia es grande. Cuánto te honramos y te bendecimos, Señor, porque tú nos tienes debajo de tus alas, porque tú nos tienes debajo de tu sombra, Señor, porque jamás nos has abandonado, Señor. Porque así como el pueblo estuvo en el desierto, Señor, y no sentía ni frío, ni sentía calor, ni su ropa se desgastaba, Padre Celestial, así mismo, Señor, en medio de tanta dificultad tú provees, en medio de tanta dificultad tú bendices, Señor, en medio de tanta dificultad permites que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, Rey. Por eso venimos agradecidos en este día y te pedimos que abras los cielos. Abre las ventanas de los cielos, Rey. Abre las ventanas de arriba, porque aquí está tu pueblo, Señor, con imperfecciones, con debilidades, Señor, con errores, pero aquí estamos, Rey. Y la obra que tú iniciaste, Padre, la vas a terminar, amado Dios. Hoy te damos gracias en este día de Shavuot. Hoy te damos gracias, Padre Santo, en esta fiesta de las semanas, Padre Celestial, en esta convocación de las semanas, en que yo sé, Padre, que tú estás trayendo vida sobre nosotros. Derrama vida, Señor. Derrama más de tu espíritu en este momento. Derrama más de tu espíritu en esta hora, Señor. Y permítenos entender las profundidades de tu Torá, las profundidades de tu palabra, Señor, la voluntad que tú quieres para nuestras vidas, Rey de Reyes. Hoy te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.